El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los dos videos de John Keats. En el primero ahondamos más en los aspectos biográficos del poeta y espero la verdad que haya provocado algún interés o curiosidad en ustedes para que se dediquen a investigar un poco más sobre la vida de este interesante escritor y poeta. Eh, Así que en esta segunda parte vamos a ahondar un poco más, pero en lo que escribió Keats en sus obras poéticas. Vamos a también mencionar las ediciones que hay actualmente en lengua española de su obra. Y por último vamos a analizar la influencia que ha tenido John Keats en la hispanoesfera, sobre todo en los autores en lengua española, así como quizás un poco de sus influencias en la cultura pop, eh, y cómo se puede rastrear actualmente la influencia de Keats en el mundo actual. Así que, como lo había dicho, me voy a basar sobre todo en este poemario, en este libro de poemas que son los poemas completos de John Keats en la editorial Wordsworth Edition. Y para ello voy a comenzar hablándoles un poco sobre su primer libro de poemas, que fue Poems, sencillamente. Bueno, este libro de poemas, publicado en 1817, es un libro cuya cohesión está basada principalmente en la amistad y en la familia. Es el primer poemario de John Keats, es la recopilación de varios poemas que John Keats escribió a lo largo de su adolescencia y de su vida, y que por lo tanto van a estar dedicados a personas muy importantes de su vida, como George, como su hermano Tom, sus amigos literarios, por así decirlo, como Leigh Hunt, del cual ya hablé en el anterior video, Reynolds, su gran amigo literario, el cual le incentivó mucho a que siguiera escribiendo, y por supuesto a ciertas mujeres, a ciertos personajes femeninos que posiblemente Keats conoció y de las cuales se enamoró, perdón. Y por supuesto, hay también algunos poemas dedicados a sus más grandes ídolos, por así decirlo, de las letras inglesas. Por ejemplo, hay un poema dedicado a Chapman, el poeta que tradujo a Homero al inglés, que tradujo la Ilíada y la Odisea del griego al inglés, y cuya traducción habría leído Keats para conocer estos dos poemas épicos, ya que, como lo mencioné en el anterior video, Keats no conoció el idioma griego. Y bueno, básicamente es todo lo que se puede hablar de este primer libro de poemas, el cual, pese a que Keats le infundió un cierto entusiasmo, una cierta sensibilidad, sobre todo cariño es la palabra, debido a que estaba dedicado a sus personas más allegadas, pues este libro recibió una crítica demoledora, demoledora por parte de casi toda la escena y casi toda la escena crítica literaria de Inglaterra de aquel entonces. Bueno, después va a continuar su primera obra, por así decirlo, su primera obra madura, su primera obra quizás de relieve o de importancia, que viene siendo Endymion. Endymion, si mal no recuerdo, es publicado en 1818, un año después. Endymion es el poema narrativo más largo de John Keats. Este poema alcanza los 4050 versos. Recordemos que en aquella época la novela todavía no era un género establecido dentro de las demandas comerciales de las editoriales, es decir, la gente no solía leer como tal novelas, sino que más bien la poesía era el género que dominaba en aquel entonces, y la poesía era el género a través del cual se contaban historias. No nos debe de sorprender por eso que hayan poemas que alcancen esta longitud en aquella época, para nada. Era la usanza y la forma de contar historias en aquella época. Y claro, Endymion es un intento de John Keats por entrar
en este mundo de los bardos, de los poetas narrativos que han dejado huella en las letras con grandes personajes, exuberantes personajes. Tenemos, por ejemplo, el Queen Mab, la reina Mab de Percy Shelley. Tenemos la novia de Corinto de Lord Byron. Tenemos el Child Harold, Pilgrimage de Lord Byron, el niño Harold y sus peregrinaciones. Tenemos a Lara también de Lord Byron. Tenemos el anciano marino de Coleridge, muy famoso de este canto, de la rima del anciano marinero. Tenemos también a la Cristabel de Coleridge, otro poema muy famoso de Coleridge. Y claro, podríamos seguir. Tenemos la Dama del Lago de Walter Scott, etcétera, etcétera, etcétera. Keats quiere entrar en este mundo de los poetas narrativos. Su intento es Endymion. Él quiere ser recordado a través de un mito en el cual Endymion es un joven apuesto, es un pastor y se enamora de Selene, la diosa de la luna. Esto es un mito griego del cual conoció Keats y sobre el cual se adapta. Keats va a tomar al inicio muchas ideas prestadas, por así decirlo, sobre todo de la mitología griega y también de algunas influencias literarias de su época y quizás un poco más lejanas. Más adelante vamos a explicar esta parte, pero en este caso él va a tomar de referencia el mito de Endymion, del joven apuesto que se enamora de la diosa de la luna y la diosa de la luna se enamora de él, y en torno a este romance, por así decir, prohibido, porque es el amor vedado entre una diosa y entre un mortal, va a ocurrir una serie de sucesos, los cuales Keats va a poetizar y va a llevar hasta el límite de la exuberancia poética. Este romance poético está dividido en 4 libros y, como lo he dicho, alcanza una longitud de los 4.000 versos aproximadamente. Y claro, incluso el propio Keats tuvo dudas de la publicación de este poema. Mucho se ha dicho al respecto sobre el inicio. Para la gran crítica inglesa, para la mayoría de la crítica inglesa, Harold Bloom, por ejemplo, el inicio de este poema es de lo más bello, es perfecto, por así decirlo. El inicio del poema es una demostración de cómo se debe iniciar con contundencia un poema narrativo. Ahora recuerdo los versos: A thing of beauty is a joy forever. Así inicia este poema, con ese verso. Un objeto de belleza, por así decirlo, es un goce perpetuo, para dar una traducción muy, muy improvisada. El resto del poema cae en descenso, por así decirlo. Bueno, cae poco a poco en las imágenes. Es un poema bien escrito, por así decirlo, que va en descenso. Y después de todo, este poema ha sido exaltado por muchos grandes escritores, entre ellos Julio Cortázar. Voy a seguir repitiendo a Julio Cortázar, quizás porque es el que quizás ha analizado de mejor manera a John Keats dentro de la hispanosfera. Y él decía leerlo cada 2 años, porque decía encontrar imágenes muy, muy exuberantes, muy interesantes. La crítica no fue considerada ni fue tolerante con este poema Endymion. Byron lo criticó duramente. Si mal no recuerdo, es también cuando surge esta crítica de: señor Keats, 1000 veces ser un boticario regular a ser un poeta mediocre y estar en la pobreza. Le invito a que por favor vaya de nuevo a su sótano a acomodar las pastillas y a probar los ungüentos, que es para lo que sirve usted. Usted no sirve para escribir poesía. Esa fue una de las críticas mordaces que escribieron sobre este poema. Claro, a Keats le dolió bastante esto, hay que decirlo. El Endymion, a pesar de que Keats tenía dudas sobre su publicación, porque él mismo había dicho que había terminado exhausto, que incluso
ya al final del poema no sabía ni cómo rimarlo, siquiera. Esto también da a indicar mucho de una persona, de una inmadurez, por publicar una inmadurez poética, en la cual quizás por continuar una rima se sigue un texto larguísimo y nunca se para y al final ya no se sabe a dónde va a parar y pues acaba en nada. Y claro, Endymion tiene aspectos muy interesantes, pero también hay que decirlo, es un poema que la verdad hay momentos en los que uno se pierde, no hay una continuidad como tal. Uno tiene la impresión de estar leyendo una historia quizás más pegada a lo que hoy en día serían los mangas, los cómics, sin ofender a nadie de estos lectores, pero uno parece que está leyendo más algo caricaturesco, por así decirlo, que un poema como tal en el sentido estricto de la palabra, con una trama con ideas y sustancia, por así decirlo. La belleza abunda, pero también por momentos pues un poco atosiga. Es decir, ya ni siquiera la belleza se distingue, por así decirlo, de tan cargado que está el poema de versos complejos y con un lenguaje complejo, al cual, por ejemplo, también le llegan a acusar que tiene una dicción muy pobre, que pues es un jingle. Un jingle es, por así decirlo, alguien que tararea mucho. Y incluso también le llegan a decir que es un poema de la clase baja. Esto es muy interesante porque en aquel entonces, como lo había comentado también en el anterior video, la educación era muy valorada. Hoy en día se puede estudiar tanto en Harvard como en la universidad que está en la esquina de sus casas, que quizás pocos conozcan y nadie les va a decir nada. Van a salir con el mismo título a lo mejor en ingeniería industrial y van a ir a conseguir un trabajo y claro, al de Harvard a lo mejor le va a ir mejor, pero si usted presenta un título en una universidad X en ingeniería industrial es posible que usted obtenga un trabajo. Antes no era así, antes incluso para estos menesteres de la poesía y de la escritura se valoraba mucho la educación y el currículum. Y Keats, a pesar de haber tenido una educación privilegiada en la primera etapa de su vida, haber asistido a escuelas de educación básica de buen nivel, en las cuales aprendió el latín, Keats no accedió a universidades prestigiosas como lo hizo en su caso Shelley, que acudió a Oxford y de la cual fue expulsada por publicar un panfleto a favor del ateísmo. Entonces decían, esto es una obra publicada por alguien que no ha asistido a universidades de alta alcurnia, por ejemplo, de alto nivel, que no ha asistido a Oxbridge. Así era la denominación Oxbridge. Refiriéndose a Oxford y a Cambridge, lo abreviaban en un solo término y decían, no has asistido, este tipo no asistió a Oxbridge. Claro, Oxford y Cambridge habían sido la cuna de grandes poetas. Shakespeare se dice que salió de ahí. Christopher Marlowe también. Y por supuesto, bueno, la competencia directa de Keats. Shelley había salido de Oxford. Y claro, expulsado, pero de que había estudiado ahí y siempre lo iba a perseguir toda su vida el haber estudiado en Oxford, a tal punto que, pese a que lo expulsaron, Oxford ha dictado las obras completas de Percy Shelley. No deja de ser una ironía esto, pero bueno. Posteriormente viene el año de 1819. En 1819 fue el año febril, por así decirlo, poéticamente hablando, de John Keats. Es el año en el que John Keats escribió de manera febril, pero no solamente guiado por un instinto de la escritura y del arrobo de las musas, sino que es el año en el que Keats madura sus ideas, madura su estilo poético y por primera vez nos entrega quizás poemas con ideas, poemas llenos de sustancias. Y es en este año, en 1819, en el cual concibe sus famosas odas, sus 6 famosas odas. En el anterior video hablaba de 4 odas en específico, claro, son las 4 odas que en lengua española se conocen más, pero el corpus de odas keatsiano, por así decirlo, son 6. Son 6, bueno, perdonen la mano que no hace referencia a lo numérico, pero son 6 y es, por supuesto, la oda al ruiseñor, la oda a la urna griega, la oda a Psique,
la oda a la melancolía, la oda a la fantasía, pero sobre todo la oda al otoño. Ode to Fancy es la oda a la fantasía, por así decirlo. Y claro, bueno, estos son el conjunto de odas: oda al ruiseñor, oda a la urna griega, la oda a Psique, la oda a la melancolía, la oda al otoño y la oda a la fantasía. Este corpus de odas se puede decir que es el conjunto más original de las obras de Keats, es decir, por primera vez Keats hace algo diferente a lo que se venía haciendo hasta entonces, más allá de sus poemas narrativos, que no vienen siendo más que ensayos o emulaciones de los autores que él valora y que él aprecia, como lo es Spenser, como lo es el propio Milton, como lo es incluso Shakespeare, por supuesto Byron. Más allá de entregarnos algo de lo mismo, por así decirlo, es como si hoy en día Taylor Swift, por así decirlo, saca un disco y de ahí sale una chica que se pinta el pelo rubio y saca lo mismo, y no sé, a su disco le llama el departamento de los albañiles torturados, por así decirlo, o de los periodistas en huelga, y compone muy similar, y luego sale otra chica, a lo mejor con pelo castaño, pero con las facciones de Taylor Swift, y saca otro disco que se llama El almanaque de los profesores desesperados, y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y no hay nada original. Bueno, esto es lo que hacía básicamente Keats, y era lo que siempre sucedió en todas las épocas. Siempre se ha imitado a un modelo. En el caso de la época de Keats, de los románticos, el modelo fue Lord Byron. Él inició de golpe con los poemas narrativos de largo aliento, y por supuesto en aquel entonces, antes de Byron, perdón, era Milton el estandarte de la poesía en lengua inglesa, con su Paraíso Perdido, un poema narrativo épico largo que narra el conflicto entre Satán y Dios. Entonces él por su parte intenta hacer sus bosquejos de estos poemas narrativos, sobre todo en Endymion, en La Víspera de Santa Inés, en Lamia e Isabela, pero son las odas, las composiciones breves en las que John Keats es original, y las composiciones que quizás siempre van a perdurar y se van a seguir traduciendo todo el tiempo, o que al menos se van a incluir en alguna antología. Es decir, en un futuro quizás ya no veamos editado a Keats, o no lo sé, ya quizás toda su poesía completa deje de tener interés. Hasta la fecha se sigue editando, pero supongamos que en un futuro deja de tener interés. Bueno, es muy probable que al menos estas 6 composiciones van a seguir perdurando en el tiempo. Si deciden las editoriales hacer una antología, porque ya no venden libros, y dicen, bueno, vamos a hacer una antología de todos los autores ingleses, todos los poetas ingleses, y tuvieran que elegir composiciones de Keats, van a meter estas 6 odas y ya. Es posible que no metan más. ¿Por qué? Porque es lo más original, empezando por la oda al ruiseñor, la cual es una oda que canta al ave, por así decirlo, que nunca muere. Keats, decía Borges en un ensayo muy interesante de Otras Inquisiciones, dice que Keats canta al ave, pero al género de la ave, no al ave que está cantando en ese momento. Es decir, Keats, según Borges, según su tesis borgiana, se adelanta a Darwin, y Keats intuye lo que es el género antes de la especie, y Keats, cuando le dice, las generaciones venideras nunca te van a pisotear o nunca te hollarán a ti, ave inmortal. Cuando dice esto, Keats no se está refiriendo al pájaro, al ejemplar que está cantando en ese momento, sino a todo el género, que involucra a todos los ruiseñores y que siempre va a incluirlos. Es una tesis atrevida, interesante, quizás muy borgiana, pero claro, si lo vemos no deja de ser muy original lo que plantea Keats. La dicción, la narrativa, la sonoridad de este poema en idioma inglés es significativa,
De hecho, perdónenme, es significativa, pero también ha dado muchas teorías. Por ejemplo, para muchos críticos el silabeo del poema, por así decirlo, el cómo va la fluidez de las sílabas, la fonética de estas, simularía el paso de un ruiseñor. Es decir, de cómo a través de la acentuación de los golpeteos de los acentos en las sílabas, simula un ruiseñor que va caminando y que poco a poco va alzando el vuelo. ¿Por qué? Porque las primeras sílabas del poema en inglés suelen tener una acentuación más frecuente para que al final del verso adquiera una acentuación más fluida y dé la sensación de que el ruiseñor se está elevando. Esta interpretación no deja de ser interesante, original, quizás poco válida para todo el mundo académico y literario, pero es la composición que más ha dado de qué hablar sobre John Keats. De ahí seguiría la Oda a la Urna griega, que es sumamente enigmática, sumamente abstracta es la palabra, y que termina con un verso, me parece que no termina, es una de las finalizaciones de las estrofas, que dice el famoso verso de Keats, lo bello es verdadero, lo verdadero es bello, es todo lo que debes de saber en este mundo. Claro, decir que lo bello es verdadero, que lo verdadero es bello, es un atrevimiento muy grande, pero es algo muy propio del romanticismo. Este verso ha sido discutido por medio centenar de autores y sigue dando tesis de qué hablar y tesis que escribir. Muchos dicen que Keats se equivocó, muchos dicen que Keats no supo lo que decía, muchos dicen que Keats quizás solamente quiso ser atrevido y ya, pero esa frase de lo verdadero es bello ha dado a innumerables ensayos, a innumerables tratados sobre la belleza. Incluso el mismo Umberto Eco ha reflexionado sobre ello, Harold Bloom, Foucault, en fin, T.S. Eliot, el poeta Eliot, ganador del premio Nobel, ha discutido sobre ello, en fin. Las tesis sobre ese verso de Keats han sido innumerables. Yo creo que hay más tesis de ese verso de Keats que de los demás poemas que publicó Keats. Por eso es que, insisto, esto es de lo más original que escribió. De ahí, bueno, quizás en cuanto a interés, vendría siendo la Oda al Otoño, que viene siendo un tratado de los valores del romanticismo muy breve, por así decirlo, de Keats. Keats no exalta la primavera, no exalta tampoco el invierno ni el verano, pero exalta el otoño. Claro, qué mejor estación que el otoño para representar al romanticismo, esa mitad, por así decirlo, ese término medio entre el calor y el frío, esa estación que, si bien no es como tal la muerte, por así decirlo, o la finalización de todo como lo es el invierno, vendría siendo la senectud y sobre todo la conciencia de que algo va a acabar. Es decir, el romanticismo no es solamente muerte y ya, no es acabar en la tierra y punto y listo. El romanticismo reflexiona sobre lo que implica saber morir, sobre lo que implica saber que se va a fallecer, que se va a llegar a una finitud, que se va a morir en algún momento. Y claro, ¿quién mejor que Keats, que lo supo en algún momento de su vida que iba a morir? La Oda al Otoño literal engloba todo este sentimiento de Keats de saber que en algún momento va a fallecer. Esto vendría siendo el corpus de odas. Claro, en este libro se incluye también el poema de la Víspera de Santa Inés. Este poema de la Víspera de Santa Inés es quizás el mejor intento logrado de Keats en cuanto a poesía narrativa. Endymion era una exageración, era algo quizás que no tenía pies ni cabeza para muchos, pero en la Víspera de Santa Inés entrega algo más depurado, algo más atractivo y también más vendible, por así decirlo. La historia de dos jóvenes que evocan el mito de Santa Inés. Para quienes no lo sepan, esta santa
vivió por ahí del año 326 en nuestra era, y se cuenta que un 21 de marzo de ese año, esta chica Inés era una doncella que iba a ser esposada. En aquel entonces las mujeres pues eran vendidas o eran cedidas en matrimonios sin su consentimiento, y ella no quería entregar su virginidad, no quería entregarse esa noche a la persona con la cual la habían arreglado, y Inés, toma el valor y decide huir, y no se consuma el himeneo, no se consuma el acto de amor con ese hombre que no amaba a ella. Entonces esta historia se vuelve muy popular por así decirlo, en todo el corpus de historias populares de las primeras épocas de la humanidad, por así decirlo, posteriores a Cristo. Y claro, se vuelve una santa. ¿Por qué? Porque pues es una mujer que en una época sumamente machista, por así decirlo, tiene la valentía de huir y de desafiar los cánones y las órdenes de esa época y decir: no, yo no voy a ceder mi cuerpo, yo no voy a ceder mi alma a este hombre que ni quiero ni conozco. Y claro, las consecuencias que pagaré van a ser funestas. Entonces queda exaltada como santa, Santa Inés. Y Keats, este mito se toma a partir entonces por los jóvenes, quienes suelen rezarle, ofrecerle tributo a esta santa una noche antes del 21 de enero, siempre y cuando haya luna llena, para pedirles que los ayude en sus amoríos, en sus conflictos de amor, a que resuelvan, no sé, si a alguien les gusta, que esa persona les guste y que haya reciprocidad de amor, por así decirlo. Entonces es una santa a la cual le rezan los amantes, por así decirlo. Inés, entonces va a ser, la víspera de Santa Inés va a ser la atmósfera en la cual se va a desarrollar esta historia. Van a ser dos protagonistas. La chica es Madeline, que viene siendo, por así decirlo, una personificación de Fanny Brown, y Porfirio, que es un chico que viene siendo la personificación de John Keats. Ya lo venía diciendo, John Keats se inspiró mucho en Fanny Brown, es su musa, y claro, la va a tomar de referencia para muchos de sus poemas desde que la conoce y se enamora de ella. Entonces, en la víspera de Santa Inés no nos da una clara indicación de dónde se desarrolla la historia, pero por las imágenes que denota Keats en su poema, nos da a entender que es una construcción medieval, sobre todo un tipo castillo-monasterio, puesto que son pasadizos largos, es en la noche, hay estatuas de piedra, hay candelabros en los pasillos. Porfirio entra corriendo, dispuesto a rescatar a su amada. Es la víspera de Santa Inés, hay clérigos que están al pendiente de cuidar a la doncella y de que nadie entre, pero el joven Porfirio penetra en los pasillos de esta construcción y finalmente se encuentra con Madeline, le canta una canción, le dedica una canción dulce, ambos de verse y de escuchar la canción se enamoran y claro, quieren poseerse el uno al otro. Insisto, Keats no es una escritura como tal tierna o muy fantasiosa del amor platónico, no, realmente casi todos los poemas de Keats quieren o pretenden o acaban en una relación sexual. Y en este caso no es la excepción. Porfirio intenta poseer de todas maneras a la joven Madeline, apenas conociéndola, claro. Al final huyen los dos en medio de una noche bastante caótica, llena de esperpentos y de imágenes aterradoras. Está basado en un mito griego y el personaje de Lamia se enamora de una mujer que es una serpiente y termina totalmente engañado y destrozado por este desengaño. Aquí el poema lo que más exalta es el duelo entre la razón y la sinrazón. El protagonista del poema ama a esta mujer con locura, está poseído por la belleza física, por la sensualidad que emana, porque claro, esta mujer serpiente es sumamente sensual. Madeline de la víspera de Santa Inés es una doncella que apenas si conoce el mundo, por así decirlo, apenas si sabe lo que es ser sensual, pero Lamia no, Lamia es una mujer
ancestral, por así decirlo, es una criatura, es una bestia que puede transformarse en serpiente y por supuesto que va a conocer todos los bajos deseos del ser humano, va a conocer todas las debilidades de este y claro, que mayor debilidad que la sensualidad. Bueno, ojalá no me censuren el video por esto. En fin, eso viene siendo la mía. Después sigue Isabela. Isabela es un poema basado en un cuento de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, para todos los que son lectores, ustedes quizás ya lo conocerán, pero bueno, Giovanni Boccaccio es un escritor del Medioevo, contemporáneo un poco de... Sí, fue contemporáneo de Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio es conocido por su obra El Decamerón, que es un conjunto de cuentos de temática erótica, en la cual conviven por primera vez en un mundo bastante limitado en las relaciones humanas, conviven por primera vez en total libertad y pueden hacer realidad sus deseos sexuales y deseos amorosos los hombres y las mujeres, pero sobre todo la mujer. Es decir, lo original del Decamerón de Boccaccio es que por primera vez vemos a la mujer como protagonista persiguiendo, haciendo todo lo posible por satisfacer sus deseos. Y claro, esta obra es totalmente original, irrumpió en la época y hasta la fecha es recordada. Inicia en una época de la peste en la cual unos muchachos, unos jóvenes, chicas y chicos de clase alta se reúnen a contar historias y claro, nadie los ve, nadie sabe nada, el mundo se está cayendo afuera, es más o menos como lo que sucedió hace poco y se pueden hablar sobre relatos eróticos básicamente, que es lo que hasta la fecha hacen la mayoría de los jóvenes, ¿no? Se reúnen y si es que no han vivido mucho, van a las supuestas pijamadas y se pueden a contar obscenidades y demás y todo lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, es más o menos lo que hizo Giovanni Boccaccio, pero digamos que hace años, lo cual era inaudito. Entonces, este relato de Isabela trata de una muchacha de clase alta que va a ser esposada a un noble. Ella no quiere ser esposada con ese noble, todo está arreglado como en aquel entonces. Ella está enamorada de un sirviente de sus hermanos, Lorenzo, si mal no me parece. El punto es que sus hermanos se enteran, les da celos esto y dicen, no, es que mi hermana no se puede casar con un pobretón como es el sirviente, y lo matan. Lo matan, le cortan la cabeza y Isabela, en su locura de que no puede creer lo que ha pasado, la va a ocultar en un tarro de albahaca, por así decirlo. Pot of basil es el término en inglés. Era un frasco de aquella época, un tarro, por así decirlo, bonito, lujoso. Ahí va encerrada la cabeza y todo el tiempo va a estarlo frotando en una suerte de locura, de maníaca, por así decirlo, de adoración por un objeto inerte, por adoración a alguien que ya se ha ido. Isabela va a caer en la locura y siempre va a estar trayendo el tarro y con la cabeza y lo va a estar sobando como loquita, ¿no? El punto es que de eso trata básicamente Isabela y como ya lo dije, Keats va a retomar relatos anteriores y de ahí se va a prestar los términos, los argumentos y él lo va a escribir en verso, que es lo que básicamente hizo en Isabela. Como pueden ver, realmente Keats basa casi todo su panorama, todo su mundo de personajes de ficción en la Edad Media. Para él es la época perfecta de la ensoñación, claro, es el mundo anterior al que él vivió, puesto que el mundo que él